El siguiente video ha sido compartido en Reddit por un usuario preocupado. Este hombre no está particularmente interesado en el mundo paranormal, pero descubrió que algo extraño ocurre en su hogar. Él escribió lo siguiente: soy escéptico, tenemos suerte de tener un niño de 1 año que duerme toda la noche, así es que cuando estuvo llorando durante más de 2 horas, supe que algo andaba mal. Después de ver los sensores de movimiento, encendiéndose y apagándose, revisamos las cámaras, no creo que vayamos a dormir tampoco. Podemos ver una figura alta caminando por la hierba, además, no se mueve con el viento que corre fuerte. Esta figura sale justo de la plataforma. Sobre esta estructura, el usuario afirma que la parte inferior mide aproximadamente 2 metros o más, y la figura blanquecina se extiende por toda la altura de esta plataforma, así que esto es bastante extraño. ¿Qué piensas sobre este video? ¿Es solo una extraña anomalía en el lente de la cámara? Tal vez algún tipo de luz de la calle. O algo desconocido y espeluznante se manifestó al salir de la habitación del bebé. El siguiente video fue captado por un turista que estaba en un emocionante viaje por Europa. Uno de sus destinos más esperados era visitar una antigua cueva en Hallstatt, Austria. Afirma que la cueva tiene cientos de años y que se eleva a 10.000 pies sobre el nivel del mar. Es así que todo comenzó como una hermosa aventura, muchos glaciares antiguos y formaciones rocosas. Sin embargo, unas horas después de su expedición, notó algo extraño, que aparentemente se arrastraba por el techo de esta misteriosa cueva. Se puede ver una figura pálida, trepando por el techo, y parece ser una criatura no definida. El hombre cree que podría haber captado un ser críptido, o una criatura extraña y misteriosa. ¿Acaso sería posible? Si no es así, ¿qué otra cosa puede ser? Tal vez un fantasma. Algunos comentarios afirman que esto podría ser algún tipo de espíritu que mora en la cueva. ¿Qué crees tú? Ahora veremos una de las últimas investigaciones de Dark Life, desde Rusia. En este episodio está explorando un área llamada la Villa de los Muertos, y está investigando una vieja cabaña que parece haber estado abandonada desde hace algún tiempo, ya que todos los muebles parecen haber desaparecido, y solo quedan rastros de que nadie vive allí. Para comenzar la investigación, Dark da un paseo por el exterior y el interior del perímetro de la ubicación, y luego se mueve adentro para instalar su equipo paranormal en ambos pisos de la casa. No pasa mucho tiempo hasta que comienzan a ocurrir misteriosos eventos alrededor de la casa. Y al parecer el segundo piso de esta cabaña es un punto caliente para actividad paranormal. Algún tiempo después, Dark capta este momento aterrador desde el pasillo de arriba.
Una entidad sombría aparece y se mueve repentinamente hacia la puerta del dormitorio. ¿Acaso podría ser este el espíritu de alguien que alguna vez vivió en esta casa? Acercándose al final de la noche, Dark sube las escaleras por última vez y obtiene un poco más de lo que esperaba. I feel it's just the wind. Dark afirma haber estado completamente solo, y podemos ver claramente que él no era quien movía esa pesada puerta cuando esto se grabó. ¿Qué piensan de estos eventos? Sin duda esta cabaña es un lugar bastante espeluznante. Lala Loves Lax es una mujer que en su mayoría comparte canciones y coreografías en su perfil, sin embargo, a veces sube otro tipo de videos, algo que no está relacionado al baile y la música. En primer lugar, ella está casada, y al parecer ella y su esposo gustan de jugar a la Ouija. A pesar de que según Lala, no es el verdadero tablero Ouija, cualquiera pensaría que es una mala idea hacer eso, y peor aún conservarlo en tu casa, después de haber tratado de contactar espíritus por este medio, y sin tener experiencia. The bolt of a black sheep. He is gonna go up there now. Ellos notaron algo extraño en la distancia, detrás de una de las barras. Dos ojos brillantes aparecieron en la oscuridad, pero no se ve como ojos humanos. Tal vez era algo completamente diferente, aunque podría ser lo mismo que captó una noche en particular. Es realmente interesante la forma en que esta aparición de sombra se asoma desde la sala de computadoras de su esposo, y luego, en un segundo, simplemente se desvanece en el aire. Aparentemente no hay cortes en el metraje, por lo que nos preguntamos una vez más. ¿Podría ser esto un incidente paranormal, posiblemente relacionado con el tablero Ouija? Si es que esta aparición no se trata de efectos especiales, entonces es definitivamente un misterio. Una vez más, cámaras de seguridad vuelven a captar algo extraño, saliendo del elevador de un hotel.